Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Paula Pérez. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. La derecha peruana persiste en desconocer al presidente electo Pedro Castillo. Se teje una guerra mediática sin precedentes en el Perú. Expertos opinan que el objetivo central es tomar el poder de manera ilegal, de manera inconstitucional, a cualquier precio. Los tres frentes contra Castillo han incrementado su arremetida. Hablamos del Congreso, la justicia y hasta la prensa. Parecieran estar articulados al momento de accionar. Lo más difícil dentro de esta estrategia de desestabilización ha sido lograr los tan anhelados 87 votos de la derecha que requiere justamente para vacar a Castillo. Solo han alcanzado 55 votos en el segundo intento de vacancia y recientemente han obtenido 67 votos para impedir que Castillo viaje a Colombia a la transmisión de mando del actual presidente Gustavo Petro. Antes, todas las bancadas de la derecha alcanzaban los 73 votos para elegir la mesa directiva en el Congreso. Los 87 votos de mayoría absoluta aparecen como algo muy lejano. Pero no es de extrañarse que detrás de todo se intente inocular un posible golpe militar. ¿A qué nivel la democracia del Perú estará en riesgo? ¿Qué implicaciones podría tener esto para la región? Lo vamos a analizar con los expertos. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Las élites desplazadas del gobierno, más no del poder, a partir del triunfo electoral de Pedro Castillo, reaccionan a esta convergencia de crisis mediante la estrategia golpista con distintas tácticas para mantener sus privilegios y aumentar así la tasa de su ganancia. No han logrado desterrar al gobierno de Castillo con las acusaciones de un supuesto fraude electoral al terminar la segunda vuelta. Recordemos, no les ha funcionado las acusaciones de delito de terrorismo contra ministros y cargos designados por el presidente. No han logrado con la acusación de supuesta traición a la patria. Hoy, ante este historial de fracaso, han optado por el golpe de Estado mediante el lawfare. Vamos a recordar algunas impresiones. Se toman en cuenta otras cosas para debatir cosas como hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país. Sí, hacer entender de que mi círculo familiar es igual al círculo familiar de los quienes han saqueado el país. Quieren, a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos, quieren quebrarnos. No la van a permitir y no la van a ver cristalizados sus sueños. Vamos a sumar la actualidad informativa con nuestro corresponsal hasta la capital del Perú, desde Lima. Ramiro Angulo nos cuenta más detalles. Bienvenido. Buen día. El impeachment o juicio político es un procedimiento excepcional que se utiliza para destituir a presidentes y altos funcionarios. Es de origen anglosajón, pero uno de sus casos más emblemáticos es el del expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien tuvo que renunciar a su cargo ya que el Congreso le estaba haciendo un juicio político para destituirlo por el escándalo del caso Watergate. Según el intelectual argentino Atilio Borón, las democracias en estas épocas son atacadas a través del sistema de justicia, los medios de comunicación y los congresos, que crean estrategias de manipulación de la opinión pública para estigmatizar a los dirigentes populares y progresistas. El impeachment está asociada a la noción de lawfare, las revoluciones de colores y los golpes blandos que han ocurrido en países como Honduras, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y el Brasil. Actualmente en el Perú, el presidente Pedro Castillo ha hecho un llamado a que se defienda el Estado de Derecho y ha denunciado una confabulación entre el Congreso, el Ministerio Público y la prensa para sacarlo del Palacio de Gobierno. Y es que la oposición no acepta su victoria desde hace un año, cuando este ingresó al gobierno. Han ido incluso hasta la OEA, que en su momento avaló el proceso destituyente en contra del presidente paraguayo Fernando Lugo para denunciar irregularidades en el proceso electoral. Castillo ha sufrido 2 procesos de vacancia, se le han abierto 6 investigaciones en la Fiscalía, se ha capturado preventivamente a su cuñada Jennifer Paredes y se piensa hacer lo propio con la primera dama Lilia Paredes. El Ejecutivo se ha respaldado actualmente en las organizaciones sociales, ha denunciado el modelo neoliberal y ha pedido que se haga una nueva constitución que favorezca a las mayorías y no a los grupos de poder económico que en el Perú dominan el negocio de la salud, los medios de comunicación y la banca. Adelante en estudios con ustedes. Muchísimas gracias, Ramiro Angulo, desde Lima, la capital del Perú. Vamos a revisar ahora algunos de los casos de lawfare en América Latina. Lawfare en América Latina.
¿Estrategia de derecha para contener a la izquierda? La derecha en Latinoamérica ha intentado posicionarse tratando de derribar gobiernos antineoliberales, sin embargo carecen de alternativas y no aprenden del agotamiento de su modelo. Caso 1. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. En 2015, año de elecciones presidenciales, fue acusada sin pruebas por la muerte del juez Alberto Nisman, quien anteriormente la había denunciado por presuntamente encubrir a iraníes que perpetraron un atentado contra la AMIA. A raíz de estos hechos surgieron otros casos como la ruta del dinero K, y en 2018 inició en su contra la causa judicial de los cuadernos. En agosto de 2022, y siendo vicepresidenta de la Nación, fue acusada de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. Sin embargo, hubo irregularidades en la supuesta investigación. Cristina Fernández es un símbolo genuino de las fuerzas progresistas en la región, de allí el interés de la derecha por acallarla para empañar su imagen, llevarla a prisión y quitarle definitivamente del terreno político de su país. Caso 2. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. En 2009 inició la mega operación Lava-Jato como herramienta para desprestigiar a la mandataria y a integrantes de su partido político, especialmente al exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. En 2014 la campaña presidencial por la reelección de Rousseff estuvo teñida de acusaciones de corrupción. 3 días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves, la famosa revista Bella publicó la primicia de que tanto ella como su antecesor, Lula da Silva, conocían todo el esquema de corrupción de la empresa estatal Petrobras. El 2 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados inició un juicio político o impeachment que concluyó de manera express con la destitución de la mandataria el 31 de agosto de 2016. El proceso designó a Michel Temer como presidente para que culminase el período presidencial. La acusación central en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Sin embargo, quienes lideraron el impeachment están involucrados en graves escándalos de coimas y desvíos de dinero que se beneficiaron políticamente con la destitución de la mandataria electa popularmente. Caso 3. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil. El 12 de julio de 2017 fue condenado a 9 años y medio de prisión por el juez Sergio Moro. La sentencia se basó en que supuestamente recibió un departamento de la constructora OAS como prebenda. Dicha acusación fue sustentada por informes de prensa y un contrato que no lleva la firma de Lula. El departamento además pertenece aún a la constructora. El 24 de enero de 2018, la justicia brasileña ratifica la condena de Lula y la incrementa a 12 años y un mes. Esta sentencia abrió la puerta a la inhabilitación política del exmandatario. La investigación nunca logró probar que Lula tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida, y los jueces no solo ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente, sino que el 7 de abril fue encarcelado con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías. Posteriormente, el 1 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral emitió un fallo que impidió al exmandatario postularse en los comicios de octubre. Pero el 8 de noviembre de 2019, un juez autorizó su liberación luego de que su defensa presentara oficialmente el pedido de excarcelación apoyado en el fallo del Tribunal Supremo de Brasil que declaró inconstitucional la prisión de una persona sin condena firme. El 7 de mayo de 2022, el líder del Partido de los Trabajadores presentó su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en Brasil, previstas para octubre. La estrategia utilizada contra Lula no solo buscaba inhabilitarlo electoralmente, sino también minar su imagen y reputación. Se trata de acabar con el mito de un líder que ha empoderado a los sectores populares y asestar un golpe mortal a la izquierda brasileña. Caso 4. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. El 19 de junio de 2018, la justicia ecuatoriana le impuso una medida cautelar para que se presentara cada 15 días a partir del 2 de julio de ese año ante el tribunal ecuatoriano por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del ex asambleísta alterno Fernando Valdá en Colombia. En 2012, Correa rechazó la medida asegurando que eran condiciones imposibles de cumplir porque reside en Bélgica junto a su familia. El 3 de julio, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el expresidente. El 7 de septiembre de 2020, la instancia desestimó una impugnación de Correa para anular una sentencia a 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016, impidiéndole ser candidato a vicepresidente en las elecciones de febrero de 2021.
Correa convirtió al Ecuador en un país referente mundial en la justicia tributaria y equidad social, un defensor de derechos que fue y es una muralla viva contagiosa que frenó el anexionismo comercial y político norteamericano en América Latina. Caso 5 y el más reciente, Pedro Castillo, presidente de Perú. El 9 de noviembre de 2020, una inestabilidad política sacudió al país. En 4 años tuvo 3 presidentes. Martín Vizcarra fue destituido por un presunto caso de corrupción. Manuel Merino asumió como presidente interino, situación que desencadenó movilizaciones ciudadanas. No duró mucho. Merino presentó su renuncia solo 5 días después de haber asumido el cargo. El 17 de noviembre, Francisco Sagasti fue juramentado como el tercer presidente de Perú en poco más de una semana, hasta julio de 2021, cuando tomó posesión Pedro Castillo, ganador en la segunda vuelta de las elecciones generales de junio de ese año. El día que se infundó la banda presidencial, parecía que toda esa confrontación había quedado atrás, pero en realidad solo era el principio. Su idea de transformar Perú se ha encontrado con más baches de lo que imaginó. El 11 de agosto de 2022, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra el presidente y el ministro de Transportes y Comunicaciones por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Se trata de la 6ª indagación contra el mandatario. Para Castillo hay una confabulación entre la prensa, una parte del Congreso y el sistema judicial para romper el orden democrático del país. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica con la invitación de siempre para que nos sigan a través de nuestras cuentas activas en esta plataforma digital. @PaolaPTLSur, @jugada crítica. Les preguntamos, ¿se aplicará en Perú un lawfare racista y colonial? ¿A qué interés responde esta avanzada de reedición del Plan Cóndor en la región? ¿Qué impacto geopolítico tendrá? Cuando regresemos, vamos a someter este tema al análisis. Ya volvemos. Lawfare o judicialización, con propiedad de la política, ¿cómo se ha puesto en manifiesto esto en América Latina? Aquí también lo repasamos. La judicialización de la política o lawfare ha sido muy utilizada por la derecha para entorpecer y destituir a líderes progresistas de la región durante los últimos años con la única intención de enlodar a la izquierda, tildándola de corrupta. La operación Lava Jato se conoció en Brasil, pero rápidamente se regionalizó. Sirvió para arrojar fuertes sospechas contra Dilma Rousseff para sacarla del gobierno y en paralelo para encarcelar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con el objetivo de impedirle llegar de nuevo a la presidencia. El Partido de los Trabajadores denunció en reiteradas oportunidades ante el Parlamento Europeo la participación de Estados Unidos en la manipulación que sectores de la derecha brasileña realizaron sobre miembros del Poder Judicial. En esa denuncia se señaló que la operación Lava Jato es anticonstitucional, ya que fue concebida sin haber contado con el Ministerio de Justicia. El papel de la Casa Blanca quedó evidenciado a través de revelaciones de Wikileaks, que mostró cómo se organizaron y se realizaron conferencias para seguir este tipo de causas. Uno de los primeros países que se vio sorprendido por la regionalización del lawfare fue Ecuador. La derecha utilizó el caso Odebrecht para perseguir a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa y a quien Lenín Moreno destituyó antes de ser entregado a la justicia. En Argentina hubo una dura demonización de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. El 5 de junio de 2017, el bloque legislativo de Mauricio Macri presionó para sesionar sobre su desafuero. La excusa fue una decisión judicial de la Cámara Federal, la cual señalaba que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y que la expresidenta estaría involucrada. Sin embargo, no tuvo la eficacia esperada por la derecha. La exmandataria comenzó a ejercer como senadora el 10 de diciembre de ese mismo año y ganó la vicepresidencia de la nación en los comicios de octubre de 2019. Además, sigue siendo la líder política con más peso en la Argentina.
El ejemplo más reciente del lawfare tiene lugar en Perú. Allí la oligarquía peruana, que busca mantener sus privilegios, ha intentado desterrar del gobierno a Pedro Castillo a través de distintas estrategias sin éxito, como la acusación de un supuesto fraude electoral al terminar la segunda vuelta comicial en 2021, los señalamientos por el delito de terrorismo contra ministros y cargos designados por el mandatario, así como por traición a la patria. Ante estos fracasos, las élites recurrieron a un recurso desesperado como un impeachment, argumentando sin pruebas una supuesta organización criminal dirigida por el jefe de Estado. Para ello, desplegaron un operativo de allanamiento y detención de personas vinculadas a Castillo, como es el caso de su cuñada, Jennifer Paredes. Vamos a someter el tema a análisis. Recibimos a nuestros invitados. Desde Brasil nos acompaña Alexandre Conceição, él es coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra, y desde Perú vamos a sumar a Jaime Lastra, quien es analista internacional. Empiezo con Jaime porque abocamos el tema, sobre todo este primer pantallazo de lo que sucede en el Perú, una situación que llama poderosamente la atención. El lawfare, que es un mecanismo de una guerra no convencional que utiliza aparentemente un apego ante la ley, aunque muchas veces sin pruebas claras, lo que hace además bajo intereses políticos y geopolíticos. ¿Qué pruebas contundentes hay en contra de la gestión de Pedro Castillo para lograr su destitución? La primera pregunta. Y sobre todo, si este lawfare que se implementa en el Perú, que no es nuevo, que se ha intentado ya con otros mandatarios que han tenido éxito, pero no sé hasta qué punto, podría tener otro tipo de tinte. Hablamos no solamente de tinte electoral, sino también racista e inclusive colonial. ¿Qué nos dice? Primero que nada, buenos días y a toda la audiencia también. Efectivamente, como se ha señalado en el informe, el caso más reciente de estos juicios políticos para derrocar gobiernos, dar golpes, se está presentando en el Perú, ¿no? En breve tiempo, o sea, menos de 6 años, ya llevamos 4 presidentes caídos, ¿no? Y 1 por caer. Es decir, hay una amenaza real. Y efectivamente, hasta el momento no hay ninguna sola prueba directa, firme, contra el presidente Pedro Castillo, pero sin embargo hay un escándalo mediático muy grande, muy fuerte, muy sostenido, muy continuo, casi ya como ensañamiento, combinado con otros factores, no solamente el de clase, que no quieren un gobierno progresista en el Perú, sino también el racismo, el desprecio por las comunidades andinas originarias, lo que demuestra que todavía este gran problema que tenemos, que somos una nación dividida, ¿no?, en 2 culturas. Entonces, todo esto hace un cóctel muy fuerte que realmente la amenaza puede suceder, como también no puede suceder, o sea, puede implementarse como no tampoco. Castillo está remontando, ¿no?, una situación de golpe directo de un sector fascista dentro del Parlamento que juega en combinación con algunos sectores liberales para arrinconarlo al presidente, para que el presidente no pueda cumplir sus promesas de campaña, moldearlo, encuadrarlo dentro de esa ofensiva neoliberal que desde hace 30 años se está implementando en el país. O sea, la situación es muy fuerte y este problema del juicio político, por cualquier lado quieren traérselo abajo a Castillo, porque en definitiva lo que les interesa es que si no se encuadra, si no se moldea, entonces no sirve y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en esa situación estamos actualmente en el país. Ahora, Jaime, usted habla de 2 aspectos o 3 aspectos fundamentales, los 3 pilares de un lawfare. Primero, la arremetida que hace la utilización de la justicia, no siempre basada en la ley, pero que sí utiliza también una guerra mediática sin precedentes, lo que vive Pedro Castillo antes, durante su gobierno, es decir, mientras se postulaba como candidato, cuando duraba el proceso eleccionario, más aún arrecido en la segunda vuelta en un supuesto fraude electoral, y tras que asumía el poder con la destitución de varios ministros a quienes además no les concedían el voto de confianza dentro del Congreso. Pero no logra la derecha articular los 87 votos necesarios para garantizar la vacancia de Pedro Castillo. ¿Por qué no se garantiza este método? Y si no está alejado de la verdad el hecho de que pueda gestarse más adelante quizás un golpe militar, ¿esto es factible en el Perú? Bueno, primero de los votos, ¿no? La Constitución en nuestro país, por una resolución del Tribunal Constitucional, tuvo que admitir en el reglamento del Congreso que para vacar a un presidente se necesitan 87 votos. Antes era menos.
pero lo elevaron porque querían regular un poco ese mecanismo, ¿no? Entonces, el problema de los votos es que los liberales, en el Congreso hay 3 sectores bien definidos, ¿no? El sector de una derecha fascista, así ultraconservadora, racista, no, muy radical en sus convicciones antiprogreso, en el sentido de liberación de las fuerzas productivas, de los trabajadores. Hay otro sector que es el sector liberal, que también está de acuerdo con el modelo neoliberal, pero quiere mantener la institucionalidad, el Estado de Derecho, ¿no? Y otro tercer sector es el compuesto por corrientes de izquierda, ¿no? Con las diferentes tendencias. Entonces, la mayoría en el Congreso lo tienen los fascistas con los liberales, ¿no? En cambio, el sector progresista de izquierda tiene minoría en votación. Entonces, los fascistas desde un comienzo han querido traerse bajo este gobierno, ¿no? Primero cuestionando la elección, como usted bien ha dicho, y segundo, promoviendo una vacancia al saque. Inmediatamente se instaló el Congreso, presentaron una moción de vacancia, ¿no? Entonces no les ha funcionado varias veces y no han podido reunir los votos porque los liberales, si le dan el voto, prácticamente tendrían los 87 votos. Pero como no le dan porque están en otra onda, es una contradicción entre ellos en esa facción de la partidocracia neoliberal, por eso que no pueden conseguir. Pero ellos se ufanan ahorita de haber llegado ya a 80 votos, ¿no? Y solamente les faltaría 7. Y eso lo están haciendo, ejerciendo una presión sobre algunos congresistas liberales para que con el escándalo mediático, el linchamiento mediático contra el gobierno, logren arrancarle sus votos, ¿no? Pero si no consiguen los 87 votos en una vacancia, quieren ir por la destitución, ¿no? Que requiere un poco menos de votación. Entonces, están jugándose todas esas armas, pero no tienen ninguna prueba, no tienen cómo. Entonces el escándalo es muy importante, porque en nuestro país lamentablemente el escándalo funciona, ¿no? Entonces utilizan cualquier recurso y si no lo encuentran lo inventan, ¿no? ¿Para qué? Para golpear con el escándalo y lograr que ese sector de liberales un poco vacilantes pueda darle los votos y tengan los 87 votos. Hasta ahorita no lo tienen, pero están insistiendo una y otra vez en ese propósito. Ahora, ese aspecto también no deja de ser interesante. Las élites desplazadas del gobierno, más no del poder, utilizan este tipo de mecanismos para arraigarse dentro de la estructura del Estado, porque hablamos de una penetración también dentro de la instancia judicial, que deberían ser órganos absolutamente independientes, pero al parecer siguen respondiendo a intereses también políticos. Nos acompaña en el análisis Alexandre Conceição. Él también es analista, está desde el Brasil. Brasil ha sido también una nación muy golpeada por el lawfare, lo hemos visto.